Bienvenidos a la sección número 2 de la serie Las maravillas de la ley de Dios, con el tema El sábado universal o judío. Estábamos por entrar en algunas declaraciones de algunos estudiosos de la Biblia de renombre en relación a si cuando Dios descansó el sábado, después de los 6 días de la creación, se lo dio como institución para ser observada como día sagrado al ser humano, Adán en este caso, o si solo descansó él, sin que eso implicara un mandamiento para Adán. Y también si está relacionado el mandamiento de Éxodo 20 con el ejemplo de Dios como creador. Vamos a empezar con H.B. Pratt, presbiteriano, autor de la versión moderna de la Biblia, 1893, cuando se editó por primera vez. En este caso, en su libro Estudios Críticos y Aclaratorios sobre la Santa Escritura, el Génesis, de Sociedad Americana de Tratados, en la página 35, dice: antes de haber pecado y muerte en el mundo, Dios ordenó la guarda del séptimo día como descanso o sábado semanal. Bendijo al séptimo día y lo santificó. En Génesis 2:3, no quiere decir otra cosa de lo que se ordena en el cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 28. Acuérdate, como de cosa ya establecida y conocida. Acuérdate del día del descanso, igual sábado, para santificarlo. No cabe duda razonable, pues, que ordenara Dios que fuese observado y guardado antes y después de la caída, y que es ley suya para todas las naciones del mundo. Esto es muy importante entenderlo, porque no está hablando un adventista aquí, ni un observador del sábado. Sigue diciendo él, la observancia del día séptimo fue ordenada en conmemoración de la obra de la creación. Luego, en su comentario al Éxodo, dice, el maná tenía además la distinción singular y preeminente que al dárselo Dios a su pueblo, quiso hacerlo la ocasión de la reinstitución. ¿Una ocasión para qué? Para reinstituirlo. No empezó allí, como insisten muchos expositores bíblicos. El sábado empezó en el Sinaí, cuando cayó el maná, o antes de llegar al Sinaí, más bien en Éxodo 16. Dice, quiso hacerlo, la caída del maná, la ocasión de la reinstitución, por así decirlo, del sábado o del descanso semanal. En los estudios sobre el libro del Génesis hemos visto, sigue diciendo el autor, que el sábado fue establecido como día de descanso semanal desde la creación del hombre, antes de su caída. Génesis 7:10 y 8, versículos 10 y 12, indican claramente que Noé contaba el tiempo de su encierro en el arca por semanas de 7 días. Y es natural que este hombre justo que andaba con Dios, Génesis 6:9, observase allí el día que desde el principio Dios santificó para sí. Santificó, palabra que necesariamente prescribe para sí su observancia religiosa. Luego en el mismo libro, comentario a Éxodo, en las páginas 229 y 230, dice el mismo autor, el Decálogo, cual Dios lo dio a Moisés, es el resumen de la ley moral, y la materia sobre que versa este mandamiento especial fue acordada y ordenada por Dios mismo. Al fin de sus obras de creación, allá en los días del paraíso, antes que entrase en el mundo el pecado y la maldición, 2500 años antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, y por consecuencia necesaria, la guarda de un día en cada 7 no es una institución hebrea para estar en pie o caer con las instituciones particulares de Moisés.
En el Edén mismo, al dar fin y remate a su obra de la creación, bendijo Jehová al séptimo día y lo santificó, porque en él descansó o cesó Dios de toda la obra que había creado y hecho. Génesis 2:3. Y a esta declaración el cuarto mandamiento hace la más expresa alusión, siendo el significado de la voz santificar una misma en ambos casos. Éxodo 20 y Génesis 2, como también lo es la obligación que impone. Hasta aquí las declaraciones de H.B. Pratt, que solo no es un observador del sábado, sino que defiende la observancia del domingo como día del Señor. ¿Y cómo tal cosa puede darse? Es decir, que una persona que tenga este concepto tan claro defiende el domingo como día del Señor. Bueno, eso es tópico para otro estudio. Lo que es claro por ahora es que los propios defensores del domingo como día del Señor, en honor a la verdad, se ven en obligación de reconocer que el sábado fue dado a la raza humana como día de descanso desde el mismo Edén. Esto porque, de no ser así, no habría otra forma. No existiría otra forma de entender la razón por la cual guardar el sábado según los 10 mandamientos registrados en el cuarto mandamiento del Decálogo. Es decir, si no se entiende que lo que el cuarto mandamiento quiere decir es que el sábado debe observarse como día sagrado debido a que Dios descansó en ese día de la obra de la creación, no existe ninguna otra forma de entenderlo. Ni siquiera a los opositores del sábado como día de reposo para los cristianos se les ha ocurrido otra forma de entender la razón para la observancia del sábado según se da en el mismo mandamiento de Éxodo 20. Creo que es aquí un buen lugar para invitar a quien así lo tenga bien, cualquier persona en el mundo, para dar cualquier otra razón para la observancia del sábado que no sea el ejemplo del Creador, basándose en el contenido del cuarto mandamiento según lo presenta Éxodo 20. Avancemos un poco más en declaraciones de otros expositores bíblicos al respecto. De la obra Génesis, el conocimiento bíblico, un comentario expositivo, Antiguo Testamento, de Ediciones Las Américas. Las páginas pueden mirarlas luego ustedes en el material en PDF que está en nuestra página. Dice este comentario: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo hizo santo, porque conmemoraba la terminación y culminación de su obra creadora. Desde entonces, el día de reposo divino del sábado vino a ser una característica predominante de las Escrituras. Aquí, antes de la caída, representaba la perfección de la creación, santificada y en reposo. Después de la caída, ese reposo vino a ser la meta que el hombre debía tratar de alcanzar. Noten cómo ya se vislumbra en el mismo mandamiento del sábado una nueva dimensión para después de la caída. Pero eso lo veremos en un momento. Ernesto Trenchard y J.M. Martínez. El segundo es el autor de Hermenéutica Bíblica de Editorial CLIE. Y junto con este reconocido expositor, don Ernesto Trenchard, dejaron para nosotros la obra, entre otras, el libro del Génesis, de Editorial Portavoz, de donde en este caso extraeremos una sección algo extensa, porque no tiene nada que le sobre, respecto a nuestro tópico en estudio. En las páginas 72 y 73 se lee así: la bendición y la santificación del sábado, Génesis 2:3, comentando esa sección, dice: la bendición divina sobre el sábado indica el valor que el Creador otorga al establecimiento de intervalos en los que se alterna el trabajo con el descanso, ambos altamente beneficiosos. Hay indicios del principio de descanso semanal, con una semana de 7 días, en antiguos escritos asirios, babilónicos y egipcios, que posiblemente se remontan al sublime ejemplo que se presenta aquí, en Génesis 2. Dice: modernamente se admite que es imposible mejorar este ritmo. Lo beneficioso que para el hombre resulta el día de reposo
tanto desde el punto de vista físico y psíquico como del social, justifica plenamente el dicho de Jesús: el sábado fue instituido para el hombre. Marcos 2:27. Y tan rico en significado es el día de reposo que en el Nuevo Testamento el concepto nos introduce plenamente en la esfera de la salvación. Hebreos 3:4. Y ahí termina la cita. Sobre este concepto del sábado en la esfera de la salvación volveremos luego. Continuando con las declaraciones de Ernesto Trenchard y J.M. Martínez, dice: Dios no solo bendijo el séptimo día, también lo santificó. De este versículo arranca una de las doctrinas más importantes de la Biblia, la santificación. Literalmente, santificar significa separar algo o alguien para Dios. El gran sábado divino, tras las obras de la creación, fue algo que correspondía totalmente a Dios, pero al mismo tiempo apunta de modo paradigmático, eso es de modo ejemplar, al sábado a nivel humano. Es como si Dios dijera al hombre: te entrego el tiempo como corresponde a tu condición de ser finito, pero has de comprender que no es tuyo por derecho propio. Cada séptimo día lo apartarás como día simbólico de dedicación a mí, y te acordarás de que todo tu tiempo es don mío que has de redimir. Siguen diciendo ellos: en palabras de Westermann, la santificación del sábado establece un orden para la humanidad, según el cual el tiempo se divide en tiempo y tiempo sagrado. Al instituir el séptimo día, Dios instituyó una polaridad entre lo cotidiano y lo solemne, entre los días de trabajo y los de descanso, que había de ser determinante para la existencia humana. Preguntan ellos: ¿existe alguna relación entre el día de reposo en Génesis 2:2 y el sábado en Éxodo 20? Parece evidente que el sábado no fue instituido al pie del Sinaí, pues dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y descansó en el séptimo. Por tanto bendijo Yahweh el sábado y lo santificó. La referencia al pasaje que tenemos delante, como algo entonces ya conocido, es clarísima. No empezaron a conocer el sábado en el Sinaí los israelitas, ni siquiera antes, cuando cayó maná, ya lo conocían desde los orígenes. Derek Kidner, en Génesis, Introducción y Comentario, agrega, comentando acerca de los días de la creación: el significado de la semana está explícito en la santificación del Sabbat, Génesis 2:3. Éxodo 20:11 y 31:17, donde el ritmo de trabajo y reposo propio del hombre constituye un recordatorio y una muestra del reposo del Creador. ¿Hay entonces alguna relación entre Éxodo 20 y Génesis 2? Por supuesto. Matthew Henry, en su comentario exegético devocional a toda la Biblia, en el tomo Pentateuco, de Editorial CLIE, dice: el día de reposo, habiendo sido instituido cuando el hombre se encontraba en estado de inocencia, fue religiosamente observado por el pueblo de Dios a lo largo de la era patriarcal. Esta declaración es muy importante. No la está haciendo un adventista, ni siquiera un observador del sábado, repito. Comentario bíblico Bacon, tomo 1 de Casa Nazarena de Publicaciones, dice: el día séptimo es lo primero que es declarado santo. Dios apartó ese día para que el hombre pudiera conocer más profundamente su vinculación con él. Dios santificó el séptimo día al darle un significado especial para con él. Es así como en los 10 mandamientos se manda al hombre reiteradamente santificar el sábado, reconociendo que tiene una conexión especial con el Creador. Bien, dejaremos aquí las declaraciones que indican con toda claridad que el sábado como día de descanso fue establecido por el mismo Creador desde los mismos orígenes de la raza humana, como una institución conmemorativa del poder de Dios como Creador.
Esa es la razón de ser del sábado, desde la creación hasta la entrada del pecado en la tierra. Esa es la razón de su observancia según lo estipula el contenido del cuarto mandamiento del Decálogo registrado en Éxodo 28 al 11. Ahora bien, ¿por qué entonces, cuando vuelve a hacerse referencia al Decálogo, en este caso en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, los versos 12 al 15, indican que el pueblo de Israel ha de guardar el sábado por haber sido librados de la esclavitud egipcia? Decíamos un poco atrás respecto a este particular que lo que tenemos aquí en vez de una contradicción es una complementación. Abordemos un poco más de cerca este asunto. Es claro que la causa original de la observancia del sábado es la conmemoración del poder de Dios como creador. ¿Claros ahí? Pero también es claro que se le dice al pueblo de Israel que deben guardar el sábado porque fueron liberados de Egipto. ¿Qué tenemos aquí? Esto segundo es una anulación de la causa original universal por la cual guardar el sábado, que pasa a ser ahora tan solo una causa local, exclusiva para el pueblo de Israel por su liberación de Egipto. ¿Es eso lo que tenemos aquí? Dos cosas a aclarar en este caso. Número uno, las palabras textuales originales de la ley de Dios, los 10 mandamientos, son las registradas en Éxodo 20, no las de Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5, Moisés está citando la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, pero no está haciéndolo textualmente al 100%. La referencia es textual, pero solo en parte. Eso puede verse al cotejar mandamiento con mandamiento entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Las variantes pueden verse casi en cada mandamiento, lo que indica que Deuteronomio 5 no pretende presentar palabra por palabra textualmente el decálogo tal y como lo escribió Dios en las tablas de piedra. ¿Por qué sabemos esto? Porque Dios mismo dedicó especial cuidado a que el contenido específico, palabra por palabra del decálogo, no fuera alterado en lo más mínimo de lo que él mismo escribió con su dedo en las tablas de piedra primeras, originales. ¿Dónde miramos ese interés de Dios en mantener intacto el contenido del decálogo? Lo miramos en la ocasión en la que, después de que la ley fue quebrada por Moisés en las faldas del monte ante la apostasía idolátrica del pueblo, en la indicación que luego se le da a Moisés por parte de Dios, se nota algo muy interesante. Veamos, que nos aclara esto. Éxodo 34:1. En este caso de la versión Nácar Colunga, dice: Yahvé dijo a Moisés, haz 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré en ellas lo que tenían las primeras que rompiste. ¿Captamos? Lo que tenían las primeras que rompiste. Lo mismo puede verse en Deuteronomio 10, 1 al 5, pensando en el principio hermenéutico de que debe haber más de un testigo para sostener algo como verdad. Dice así: Entonces me dijo Yahvé, hazte 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí a la montaña. Haz también un arca de madera. Yo escribiré sobre esas tablas, y mucha atención a lo que sigue. Yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban escritas sobre las primeras que tú rompiste. Note que no dice aquí ni siquiera los mandamientos que estaban escritos. No está hablando en forma general. Está hablando en forma específica. Yo escribiré sobre esas tablas las palabras, una por una. Las palabras que estaban escritas sobre las primeras que tú rompiste. Y las guardarás en el arca. Hice pues un arca de madera de acacia, y habiendo cortado 2 tablas de piedra como las primeras, subí con ellas a la montaña. Él, Dios, Él escribió sobre estas tablas lo que estaba escrito en las primeras. ¿Captamos? Los 10 mandamientos que Yahvé os había dicho en la montaña de en medio del fuego,
el día de la congregación y me las dio. Y me volví, y bajando de la montaña puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí han quedado como Yahvé me lo mandó. Ahí están, iguales, sin ninguna variación. Es lo que está diciendo él. Es interesante cómo traducen la frase que nos ocupa otras versiones en este caso. Las de Deuteronomio 10, por ejemplo, la versión católica Torres Amat dice: y yo escribiré en las tablas las palabras que hubo en las que antes quebraste. Y en cuanto a Éxodo 34:1, en la versión Dios habla hoy, se lee: para que yo escriba en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas. Esta traducción todavía es más exacta. Dice, mientras, bueno, es lo que leemos en la Dios habla hoy, mientras que en la versión Evaristo Martín Nieto se traduce la frase así: y escribiré sobre ellas, las segundas tablas, las palabras de las otras tablas primeras. Y en esta misma versión, Deuteronomio 10:2 dice: yo escribiré sobre las tablas las palabras escritas sobre las primeras. Como puede verse, Dios tuvo especial cuidado de que el contenido textual, literal, exacto del Decálogo, que había sido escrito por su propio dedo en las tablas de piedra, que luego fueron quebradas por Moisés, fuera exactamente el mismo que se estamparía en las segundas tablas, sin variación de palabras. Entonces, cuando Moisés hace referencia al Decálogo en Deuteronomio 5, donde puede verse algunas variaciones al texto propiamente dicho de lo escrito en las tablas por segunda vez por el dedo de Dios, él no está citando literalmente, textualmente, sino haciendo referencia a ellos, e incluso ampliando algunos aspectos, en este caso aplicables a Israel, principalmente en lo que respecta al cuarto mandamiento. Los autores del comentario exegético y explicativo de la Biblia, en su tomo 1, Antiguo Testamento, explicaron bien esto al decir, en referencia a la diferencia de texto en el cuarto mandamiento entre Deuteronomio 5 y Éxodo 20, lo siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Es decir, tenerlo en tu mente como institución sagrada de un decreto anterior y obligación perpetua. Y luego, refiriéndose a la diferencia, agrega: este es un motivo para la observancia del día de reposo diferente de aquel que se alega en Éxodo 20, donde se dice que el día está establecido como un recuerdo de la creación. Ahora noten lo que sigue. Siguen diciendo ellos. Dice, pero al añadir un motivo más para la observancia, no indica contrariedad al otro. Y se ha creído probable que, siendo bien conocido el propósito conmemorativo de la institución del sábado, el otro motivo, el que se agrega en Deuteronomio, el otro motivo se menciona especialmente en esta repetición de la ley para asegurar el privilegio del descanso sabático para los siervos, del cual en algunas familias hebreas ellos, los siervos, habían sido privados de ese descanso. En este sentido, la referencia al período de la esclavitud egipcia, verso 15, cuando a ellos mismos no les era permitido observar el sábado, ni como día de descanso, ni de devoción pública, fue peculiarmente oportuna y significativa, bien adecuada para impresionar tanto en cuanto a sus negocios como a sus sentimientos al pueblo. Respecto al conocimiento del sábado como día de descanso basado en el descanso de Dios en ocasión de la creación, el comentario a la Sagrada Escritura de Verbum Dei en el tomo 1 de Editorial Herdel informa que el sábado era evidentemente ya algo familiar y por tanto una institución anterior a Moisés. Noten que todo esto no lo está diciendo ningún adventista ni observador del sábado. Por su parte, el nuevo comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones dice: no hay contradicción fundamental entre el mandamiento aquí
Éxodo 20, y su contraparte, o más bien Deuteronomio 5, y su contraparte en Éxodo 20, 8 al 11, que dice que el sábado pertenece al Señor como su día especial, habiendo sido bendecido y apartado para la adoración y el descanso. En Deuteronomio 5, 12, se le ordena al pueblo guardar el sábado en la manera ya ordenada en Éxodo. No se le está diciendo otra cosa. Repito. Dice el comentario, en Deuteronomio 5:12 se le ordena al pueblo guardar el sábado en la manera ya ordenada en Éxodo. Y el hecho de que el sábado pertenece al Señor es mencionado una vez más. El énfasis humanitario de este versículo es una razón adicional. ¿Una qué? Una razón adicional para la observancia del sábado. No hay necesidad de inventar explicaciones complicadas en cuanto al origen de tales ampliaciones del mandamiento original. Son exactamente como surgirían naturalmente en la mente de un fluido orador, especialmente a la luz de años de experiencia, tratando de guiar a su pueblo en la observancia de vida y el significado pleno del cuarto mandamiento. De esta aclaración hay que rescatar e insistir en que en Deuteronomio 5 lo que tenemos es una razón adicional y una aplicación al pueblo de Israel en forma especial en ese momento, y una ampliación a la causa por la cual guardar el sábado, y nunca una razón que anula a la anterior. Ahora bien, aunque hay más declaraciones al respecto de versados en este tópico, las dejaremos por aquí, porque tenemos pendiente aún lo mencionado al inicio de este estudio en lo que respecta a la ampliación, la razón adicional en Deuteronomio 5 para la observancia del sábado como día de descanso, que en vez de anular la razón original, la creación, lo que hace es completar esa razón original. ¿Cómo es que se da eso? ¿Cómo es que sabemos que eso es lo que hay allí y no una anulando a la otra? Se nos fue el tiempo, lo vemos en la próxima sección.